Nació hace 40 años cuando todavía no se hablaba de ecologismo. Un grupo de jóvenes estudiosos de la biología se asociaron entonces para fundar ARCA con la convicción de que había que actuar para proteger un medio natural amenazado por las talas intensivas y el ladrillo. Hoy este colectivo ecologista se ha convertido en un referente del activismo, consiguiendo frenar en los tribunales cientos de proyectos urbanísticos ilegales amparados por políticos y constructores. El detonante para el nacimiento de ARCA fue la defensa del urogallo amenazado por la tala intensiva de árboles autóctonos. El éxito de la campaña les animó a movilizarse en la protección del medio natural. La protesta a mediados de los 80 para impedir la construcción sobre las dunas de Ollambre fue el punto de inflexión de su compromiso con el activismo ecologista, con su declaración posterior como parque natural. Pero los partidos políticos e instituciones de entonces ni siquiera habían oído hablar del ecologismo y lo consideraban un enemigo de sus proyectos urbanísticos. Acciones como encadenarse a maquinaria que abría los montes sin miramientos. Los miembros de ARCA protagonizaron protestas también en los plenos municipales, como el de Arnuero, cuando daba el visto bueno al destrozo de un encinar junto a la ría de Ajo para levantar un centenar de chalets. Tampoco dudaron en llevar sus pancartas hasta el mismo Parlamento regional para reclamar un plan de protección del litoral de Cantabria y denunciar megaproyectos de urbanizaciones y campos de golf entre Langre y Galizano. Pero la denuncia en las instituciones a la opinión pública no han sido las únicas estrategias de la asociación ecologista. Su premisa de actuar desde la independencia y el rigor técnico y científico les condujo a la vía de los tribunales como medio para detener la presión urbanística sobre los espacios naturales. Una fórmula que ha cosechado extraordinarios resultados, una cascada de sentencias favorables de derribo de varias urbanizaciones ilegales como la de la Playa de la Arena en Arnuero o la del Alto del Cuco en Piélagos, con condenas para restituir el medio a su estado natural. Por sus iniciativas, el Tribunal Supremo ha anulado el Vitrasvase del Ebro, el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Victoria y Joyel y condenado a la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera. 40 años de activismo para defender un patrimonio natural amenazado que ahora celebran con unas jornadas de puertas abiertas en Santander. Carlos García, secretario general de ARCA, muy buenas tardes. Buenas tardes. Después de 40 años, ¿cuáles son los desafíos medioambientales a los que se enfrenta Cantabria? El mayor de todos es el desorden del territorio. Nosotros nacimos por la defensa del bosque, de la naturaleza, de la biodiversidad, y resulta que hemos tenido que ocuparnos de algo que no nos corresponde, que es construir donde hay que construir y evitar hacerlo donde no hay que construir. Eso es una cosa de sentido común, no de ecologismo. En Asturias se hace, en País Vasco se hace, en Navarra se hace, en el resto de Europa se hace, pero en Cantabria no se hace. Y así que la clase política asturiana, ya en el año 83, al poco de tener la autonomía, protege la costa a 500 metros e impide construir en suelo rústico. Aquí es al revés. 40 años después de la autonomía, se están cambiando zonas de protección del POL para poder construir, se están construyendo en los prados e incluso se hacen polígonos industriales en suelos fértiles como la pasiega o encima de las montañas con los parques eólicos. Hay una huida y una recesión total. ¿Hasta qué punto? Repito, la ordenación del territorio no es cosa nuestra, les corresponde a los tres grandes partidos, PP, PRC, PSOE, que no lo asumen y no gestionan para Cantabria. ¿Hasta qué punto entonces sería necesario un plan regional de ordenación del territorio para dar carpetazo a estas movilizaciones que llevan liderando ARCA desde hace 4 décadas, ¿no? Lo venimos reclamando desde el año 2004, se intentó en el 2017 con una participación masiva durante un año, se paró y todo intento de planificar se para. Y suele venir de las presiones de los alcaldes y los intereses locales. Y es que nuestros gobernantes dependen de sus alcaldes y sus alcaldes de intereses de particulares, con lo cual se colocan los intereses económicos de unos pocos particulares por encima del interés general de la comunidad. No hay política de ordenación comunitaria, sino de facilitar que cada ayuntamiento haga lo que le apetezca al alcalde y a su grupo de amigos. Entonces, podemos decir que no hay, en este sentido, Cantabria es una autonomía fallida. No hay política de comunidad. ¿Está amenazada la biodiversidad en nuestra comunidad con decisiones como la salida del lobo del Lespre? Bueno, es un tema muy delicado. Nosotros pensamos que hay que tener un equilibrio, que es posible tener alguna extracción, que conviene que la especie no frecuente zonas donde pueda generar conflictos serios zonas en las que antes no solía estar, y que por tanto hay que comprender ambas posturas. Depende de la gestión que se haga.
si la gestión es científica, de acuerdo a datos objetivos y por el personal adecuado, y no se convierte en una cacería masiva sin más, pues podría ser compatible. Brevemente, la lucha de ARCA ha sido posible gracias al asociacionismo. ¿Cómo está la salud de estos colectivos a día de hoy? ¿Hay relevo generacional? En general, con el inicio del milenio, en todos los colectivos de todo tipo hay una crisis porque los jóvenes han entrado de lleno en la cultura individualista, consumista y de inmediatez, y no obstante hay colectivos jóvenes muy potentes, minoritarios, pero muy potentes en Cantabria, y si observamos, por ejemplo, el tejido social de asociaciones de vecinos, que era muy poderoso antes, ha caído casi por completo. En ese sentido ha habido un retroceso democrático, participativo, serio, y es el reto que tenemos las asociaciones, cómo aprender a incorporar nuevas generaciones, porque es una crisis que padecemos todos desde hace 20 años. Pues Carlos García, secretario general de ARCA, gracias por atendernos, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.